Vamos a la cuestión económica y cómo se reparten estas cuentas. Juan Ramón Rayo, economista, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sobre todo ese gasto en pensiones que hace falta, si vas a subir las pensiones, rellenar un poco la hucha, porque tenemos por delante el baby boom, que lo hemos hablado alguna vez, y mucha gente que se tiene que jubilar. La cuestión es, cada vez que estamos hablando de las pensiones en Europa, nos mandan algún mensajito de, ojo, tienen ustedes que reorganizar eso porque no van a llegar. ¿Cómo van a enfocar también desde Europa pues que esa parte tan importante del presupuesto vaya ahí, a pensiones? Sí, efectivamente. Yo creo que estos presupuestos, que se dicen los más sociales de la historia, serán sociales para los pensionistas, pero no mucho más. 1 de cada 2 euros del presupuesto se va a pagar las pensiones, aproximadamente el 42% del presupuesto, y a pagar los intereses de la deuda, alrededor del 7%. Es decir, que para todo lo demás queda la otra mitad. Por dar un dato, ya que Sánchez decía ahora que los intereses de algunos grupos políticos, en este caso Ciudadanos, pero bueno, daría igual, no son los intereses de la mayoría ni los intereses de los jóvenes. Hombre, se van a incrementar las pensiones en más de 15.000 millones de euros y, por ejemplo, las becas para los jóvenes se incrementan en 350 millones de euros. ¿Esto qué significa? Y volviendo a tu pregunta, pues que cada vez más el presupuesto está siendo fagocitado por las pensiones y otras posibles transferencias desde una perspectiva socialdemócrata, que no es la mía, pero otras posibles transferencias a otros colectivos más vulnerables que muchos pensionistas, pues quedan totalmente orilladas, entre ellos los jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado laboral, que si acceden al mercado laboral son sableados a impuestos y a cotizaciones sociales y que al final de vuelta no reciben prácticamente nada. Lo único que reciben es la expectativa de una pensión futura que además no la van a cobrar en las condiciones que actualmente les están prometiendo que la cobrarán. Hay otra gran duda y es cómo pagamos este dinero que nos cuestan las pensiones, que nos cuesta subir el gasto social. El Gobierno confía en que se va a conseguir recaudar pues al mismo ritmo que se está haciendo ahora. La recaudación de los impuestos, Lorena, ha aumentado porque como aumentan los precios, también aumenta mucho la parte proporcional de impuesto que lleva cada uno de los productos que compramos. Sí, de hecho, el Gobierno prevé incrementar los ingresos tributarios en un 7%, son unos 18.000 millones de euros más, y algo menos de la mitad vendrá solo del IRPF, también por parte de las rentas medias a partir de los 22.000 euros al año que no cuentan con la deducción fiscal aprobada por el Gobierno. Y a eso se sumará también el aumento a través de los ingresos, por ejemplo, del IVA. Los precios suben, la recaudación del IVA, por tanto, también, que pagan todas las rentas por igual, las bajas, las medias y las altas, y que se espera sea más o menos de 4.700 millones más que en las anteriores cuentas. Así que unos presupuestos que por todo esto están siendo muy criticados por la oposición. Que un gobierno diga que tiene mucho gasto social a costa de los impuestos que pagan las rentas medias y las rentas bajas es justamente lo contrario. Insisto, estos presupuestos, sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos presupuestos desde el punto de vista de renta media y renta baja antisociales. Bueno, más allá de la crítica política, en cuanto a números, los presupuestos al fin y al cabo es una columna de lo que sale y otra de lo que entra. Y ahí tiene que cuadrar. ¿Le cuadran las cuentas a Juan Ramón Rayo? Bueno, hombre, no le cuadran al Gobierno. No es que no me cuadren a mí. Al Gobierno no le cuadran porque estos presupuestos no alcanzan equilibrio presupuestario. Estos presupuestos nos siguen endeudando. Digamos que entra bastante más de lo que sale. Y sale bastante más de lo que entra. Es decir, se gasta bastante más de lo que se recauda. Y se gasta, ya digo, fundamentalmente en pensiones. Prácticamente 20.000 millones de euros más en gasto en pensiones que proceden de que pagamos todos muchos más impuestos, porque el hecho de que el Gobierno no haya deflactado, y no lo ha hecho salvo testimonialmente, la tarifa del IRPF a la inflación, lo que significa es que en la medida en que nos hemos empobrecido todos por la inflación, no estamos pagando menos impuestos como nos correspondería por nuestra menor capacidad económica derivada de la erosión de nuestro poder adquisitivo por la inflación, sino que pagamos más. Y por eso el Gobierno recauda más, por eso los ingresos del Gobierno crecen a costa del poder adquisitivo y de la renta real de las familias. Y son esos ingresos extraordinarios los que ni siquiera regresan a los propios contribuyentes que están pagando esos impuestos, sino que van a parar, ya digo, a indexar las pensiones al IPC.
cuando los que pagamos impuestos no hemos tenido nuestros ingresos indexados al IPC. Es, en conjunto, un disparate que tiene un único objetivo, evidentemente, y es acceder a esa bolsa de más de 10 millones de votantes crecientes, es decir, este va a ser un problema al que se van a enfrentar todos los partidos y cada vez más de 10 millones de votantes, que son los pensionistas y que obviamente tienen un poder electoral muy fuerte para condicionar la dirección de los presupuestos. Porque además son cumplidores, son de los que realmente ellos sí que van a votar, así que no hace falta convencerlos, van a ir, lo que tienes que convencerlos para que te voten a ti. Y además es que subir las pensiones presupuestariamente, en cuanto a técnica presupuestaria, es muy sencillo. Aprobar otro tipo de programas de ayuda social al gobierno le resulta mucho más complicado porque tiene que montar desde cero una burocracia que actualmente no existe, hay muchos conflictos internos dentro de la burocracia y por tanto no le es fácil desplegar nuevos programas sociales, aunque cuesten una décima o una 20ava parte de lo que cuesta subir las pensiones. Pero claro, subir las pensiones es prácticamente darle un botón, eso sí, a costa de unos ingresos que se extraen al resto de la población, y ya automáticamente aumentan las pensiones. No hay líos burocráticos. Y por eso, tanto por el lado de la rentabilidad electoral como del coste reglamentario y burocrático... Está poco porque está previsto en la ley, ya lo entendemos. Claro, y al final pues es hacerlo así y hasta no tengo que llegar una ley, tramitarla, negociarla, discutirla con unos y con otros. Y montar una burocracia extra que gestione todo eso. Ya está montada la seguridad social. Bueno, pues muchísimas gracias por su análisis, Juan Ramón Rayo. Un saludo. Un saludo, hasta otra.